Otra vez Amadés, y pues haciendo una pequeña caminata después de la comida del mediodía, un poco de pues descanso, sería Hirukyuke. Y pues respondiendo a la pregunta de Jeremy Guerra-Sama acerca de la discriminación en los centros de trabajo, pues bueno, repitiendo que todo va a depender de dónde trabaje uno, del perfil, etcétera. Creo que algo que a veces suena en algunos medios, en algunas fuentes, son los casos, por ejemplo, de los que son considerados como técnicos especialistas, aquellos que vienen de países, sobre todo del sudeste asiático, para un entrenamiento técnico, en el cual vemos que incluso hay videos, ¿no?, donde hay algún japonés que está golpeando con un palo, especie de broma, a uno de sus compañeros. Ellos dicen que esto no son más que bromas, etcétera. Y pues bueno, nos preguntamos si realmente todo, o sea, todos son de la misma manera. Y pues creo que sabemos que eso también depende mucho del medio en el que uno esté. No sé, creo que incluso en México, si uno trabaja en estos sectores donde digamos que la mano de obra es un poco más ruda, la gente tiende a llevarse más pesado, y que bueno, también tenemos que ser conscientes que hay algún otro nivel de, pues llamémoslo, educación, no solo en el sentido académico, sino en el sentido de los modales, etcétera, etcétera. Pues es obvio que habrá diferencias. Y pues en estos medios también creo que en México sería posible, ¿no?, que hubiera este tipo de agresiones un poco más físicas. Aquí en Japón justamente se presenta por esa parte, en la parte de los técnicos, donde también muchos de esos compañeros que tienen los extranjeros pues también son personas que dentro de la misma sociedad japonesa no alcanzaron un cierto nivel educativo, en el sentido de que no pasaron a la universidad, etcétera. No porque sea algo malo, sino porque, digamos, se tienen otras maneras de trabajar. O sea, incluso uno los escucha hablar y sí es interesante cómo se llevan entre ellos. Digo, no hay nada malo, y a lo mejor pues para ellos es normal, o tienen alguna otra perspectiva, incluso su manera de pensar puede ser diferente. Es que encontré un compañero del trabajo, hablando de compañeros de trabajo, y ¿qué sucede? En el caso del sector en el que yo me encuentro, que es un sector donde pues hablamos de que hay una selección mayor. Recuerden que para que una empresa, sobre todo de estas llamadas Ichiru Gaisha, estas empresas grandes, contraten a gente, pues se pasa por un filtro, que quiere decir que es gente que es un poquito más, pues cuida un poco más las formas. Entonces la parte física sería muy difícil encontrarla. Recuerden también que las empresas ahora, sobre todo las empresas grandes, están cambiando esta manera de pensar. Ya habíamos hablado alguna vez que sí, en el pasado había algunas maneras de reprender a los empleados, sobre todo a los kohais, de una manera un poco más brusca, coscorrones, etcétera. Pero es algo que ya se está dejando de lado, y muchos compañeros japoneses dentro de este rubro, que sería el de las oficinas, las empresas, pues ya no lo hacen porque no están acostumbrados. O sea, también quieren como cambiar esta dinámica. Vamos a lo mismo, si han estudiado en universidades, sobre todo en estas universidades donde ha habido intercambio con extranjeros, que es el punto al que quería llegar con lo de los trabajadores de la industria fuerte, por así decirlo. Muchas veces no tienen esta oportunidad de convivir, por lo cual pues crecen en un ambiente totalmente japonés, con ideas pues a lo mejor un poco diferentes a quienes sí han tenido esa oportunidad de tener a sus compañeros extranjeros, etcétera. Por lo menos ubican que existimos y cómo nos tratamos, etcétera. O sea, es un poquito más fácil llevarnos. Obviamente habrá quienes internamente por alguna razón puede que no gusten mucho los extranjeros. Creo que
Eso pasa en cualquier parte del mundo. Recuerden, tampoco somos moneditas de oro. Pero de ahí a que haya una expresión patente como tal, por lo menos en el mundo de la oficina, no es común. A menos que hablemos obviamente de esas llamadas las braquillo. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces no habría que preocuparse mucho por eso. Y repitiendo que lo más importante es que siempre tengamos armas para luchar. Un ejemplo, alguna vez cuando se puso en auge este tema de no, es que los extranjeros vienen y nos quitan los empleos, pues alguien hizo una exposición sobre este tema en uno de los chore que tenemos en la empresa. Afortunadamente a mí me tocó 1 o 2 días después de esta persona y fue muy simple como decirle, ok, estoy de acuerdo que tú hablas que hay un gran número de extranjeros que están entrando aquí al país, a Japón, pero a ver, vamos a ver también otros números. ¿Qué significa que Japón reciba ingenieros, personas ya formadas con un determinado nivel de educación? Quiere decir que para formar a esa persona, Japón no tuvo que invertir ni en servicios sociales, ni en educación, ni en ninguno de estos otros recursos que cuesta formar a un ciudadano. Sin embargo, a pesar de que el gobierno, tanto de mi país como del país del cual provienen estos otros compañeros, ha pagado toda esa formación, ya no están viendo un retorno de esa inversión, por llamarla de alguna manera, ya que estas personas están trabajando aquí en Japón, tributando en Japón, por lo cual pues los impuestos se van no a los gobiernos que nos formaron y pagaron esa educación, así sea de la SEP, que de hecho es muy buena, sino más bien se está yendo al gobierno japonés. Entonces realmente somos tan malos como dicen. Entonces a partir de ese momento esta persona como que no volvió a hacer un comentario, y hubo quienes me dijeron que no tenían una idea de que, o sea, no eran conscientes de esa realidad que es, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, sí cuesta dinero formar a una persona y no habíamos caído en cuenta que eso pues ya es algo que no invirtió Japón. Entonces siempre, como hemos dicho, hay que tener armas, no discutir a base de gritos ni sombrerazos, sino simplemente tener información. Y pues sí, evidentemente siempre vamos a tener la mayor responsabilidad de portarnos mejor que ellos a veces, porque pues sí estamos un poquito más en la mira pública. Recuerdo que cuando entré a la empresa, cuando me mudé aquí a Japón, la última preentrevista, digamos, ya para que me dieran credencial, etcétera, etcétera, el subdirector estaba insistiendo mucho, y acuérdate que si sientes que no llegas a tiempo, avísanos. Yo así de, sí, está bien. ¿Y tienes el teléfono de la empresa? Y decía, sí. Insistió mucho en este punto, ¿por qué? Porque él tenía como mucho miedo de que yo fuera a llegar tarde, por este punto de que, pues, se dice, ¿no?, que los extranjeros, más los latinos, solemos llegar tarde a todo. Entonces como que él estaba muy preocupado por este punto de que yo fuera a llegar tarde, que no fuera a avisar que iba a llegar tarde. Y era como, ok, entiendo, no hay problema. Pero al paso de los años, o sea, todo el tiempo que llevo trabajando ahí, no he llegado una sola vez tarde, como digamos por mi voluntad, a menos obviamente que que el tren prácticamente se murió, etcétera, o esas veces de nevada, pero no he llegado tarde. Pero es interesante, ¿no?, como esta advertencia pues se me hizo como en repetidas ocasiones, y es evidente que pues tiene que ver con este estereotipo. Creo que es con lo que más luchamos a veces, con el estereotipo que lamentablemente han dejado otras personas. Pero pues bueno, también repito que normalmente las empresas más grandes, sobre todo estas empresas internacionales, tienen contacto con personas de otros países en un principio, que son clientes que vienen de visita, que a lo mejor esa empresa japonesa abre una sucursal en el extranjero y mandan a alguien local para que conozca la empresa. Entonces poco a poco va permeando un poco esa comprensión. Entonces no hay una discriminación así como tal. Y obviamente lo que a ellos les preocupa a veces, y de hecho yo estudio sobre eso, es la comunicación. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que, eso sí es cierto, que el famoso Kukyo Yomu, el leer el ambiente, es a lo mejor hay cosas que para ellos son como pues atarimae, como obvias, como lo dan por hecho, pero que para nosotros no lo son. Entonces para ellos a veces es un poco complicado, y para quienes no tienen tanta paciencia,
pero sería como igual el caso de cualquier otro país, decir, o sea, yo no, o sea, no, ¿por qué te tengo que explicar esto? Ese es el tipo de cosas que a lo mejor podría ser desesperante para ellos, pero no al grado de que te digan, no es que eres por ser extranjero, sino en el momento en que uno es capaz de llevar a cabo estas mismas acciones, pues ellos no tienen ningún problema y pues adelante. También tiene sus ventajas. Por ejemplo, a mí esa parte de la doble función que incluye estar revisando facturas y gastos y todo, como tienen un poco miedo a que no le entienda los números y como se trata de dinero, no suelen darme a revisar la montaña y montaña de facturas, lo cual hasta cierto punto es bueno porque me puedo concentrar realmente en mi trabajo y no hacer esas pequeñas tareas adicionales que a veces requieren tiempo, para las que piden ayuda. Y pues bueno, también hay que verle el lado positivo. Pero insisto, esto de la discriminación como tal, pues por lo menos en el sector en el que estoy no hay. Pues espero haber aclarado un poco la duda y ya. Otra vez, Amares.